nuevo orden republicano. Recordemos de que la sociedad limeña de inicios de 1830 1840 era una sociedad que tenía que adaptarse a los nuevos cambios del nuevo régimen, pues venía de haber estado bajo un régimen colonial y virreinal durante más de 300 años. Así que era común, era algo normal que se viera pues esta negación, esta resistencia hacia el nuevo orden establecido, que era el orden republicano, ¿no? Así que pues, en este video vamos a hablar acerca de cómo la sociedad limeña de su tiempo tuvo que adaptarse al nuevo orden republicano, o mejor dicho, cómo buscó resistir adaptarse al nuevo orden, al nuevo régimen republicano. Bueno, para esto vamos a utilizar pues una historia poco conocida. En 1874, Fernando Casos publicó su libro Los amigos de Elena desde el exilio, como una parte de su obra Romances históricos peruanos. Esta obra es muy interesante ya que en esta obra Fernando Casos buscaba expresar y manifestar su crítica a la sociedad limeña y a la sociedad política de la época, que estaba completamente corrompida y podrida y totalmente infectada con la corrupción producto de los malos manejos de la era del guano. Así pues, la élite limeña se definía como la gente decente de Lima, que no era más que pura pantalla y actitud hipócrita, pues la clase alta de Lima se negaba a renunciar a sus costumbres y tradiciones al llegar la época republicana. Al llegar la época republicana, supuestamente se debían dar cambios tanto en las leyes como en la estructura judicial del Estado. Sin embargo, estos cambios, estas reformas que eran necesarias para la formación del Estado, no se dieron. Otra de las causas por las cuales no se van a dar estos cambios es por el contexto político de su tiempo. En 1830, durante 1830 y 1870 se van a ver épocas de violencia y anarquía en el Perú. Fue una época caracterizada por el desorden, la ambición y las guerras internas. Se estaba viviendo el auge de la era de los caudillos, la época donde imperó pues los golpes de Estado, las insurrecciones y toda clase de conflictos internos en el Perú. Era la época en la cual pues los caudillos, los militares, veían en la presidencia de la República el último ascenso en el escalafón militar. Llegar a la presidencia del Perú en esa época era como llegar a ser gran mariscal del Perú. Es así pues como vamos a ver de que las leyes coloniales no se van a abolir en el Perú hasta finales del siglo XIX o incluso hasta mediados. Por ejemplo, la esclavitud, el tributo indígena y hasta los mayorazgos, que eran leyes totalmente coloniales, se estuvieron manteniendo en el Perú hasta 1850. No sería sino después de la Revolución Liberal de 1854 donde la esclavitud sería abolida. Que por cierto no fue abolida tanto así, ya que lo que se menciona, por ejemplo, en el libro Historia de la corrupción en el Perú, es que el entonces presidente Ramón Castilla no abolió la esclavitud del todo, sino que tuvo que comprar la libertad de los esclavos, y en este acto se vieron demasiados actos de corrupción. Así es, la gente sacaba provecho y se enriquecía ilícitamente con el dinero del Estado. Aparte que en la época de 1850 se va a dar pues el escándalo de la consolidación de la deuda por las firmas falsas y todos estos juegos sucios que hacía la élite limeña con tal de sacar una buena rebanada del pastel del Estado, que por aquella época estaba ganando dinero a manos llenas. Recordemos que era la era del guano. Así pues, por ejemplo, durante la época de la independencia se había dado la ley de los vientres libres, una ley que fue pues obstruida por la élite y los aristócratas que pusieron condiciones y trabas. Lo más curioso es que la esclavitud no sería abolida sino hasta muchos años después. Así pues, tenemos en Fernando Casos el primer crítico de la época republicana peruana. El primer crítico en esa época que estaba pues en auge el costumbrismo y el romanticismo. Pues sería Fernando Casos quien con esta obra, Los amigos de Elena, nos diera pues una crítica totalmente certera y realista de lo que estaba pasando en el Perú en aquella época, alejándose pues del costumbrismo o el romanticismo que en aquella época estaba en pleno auge. Ni Ricardo Palma ni Salaberry
o costumbristas como Segura o Aliaga fueron tan críticos como el caso de Fernando Casos en su tiempo. Como podemos decir, o como volvemos a decir, en 1830 el Perú estaba involucrado en conflictos caudillescos, guerras internas entre liberales y conservadores. Este conflicto largo causó que el Perú no tenga épocas de cambios y de reforma. La construcción del Estado se tuvo que ver pospuesta, porque en esta época pues el desorden que imperaba era impresionante, a tal punto de que los presidentes de esa época no podían terminar su mandato, imagínense. Si bien es cierto, personajes literarios como Pardo o Asensio Segura criticaron a la élite limeña a través de la sátira y la burla, así como Segura que usaba la crítica superficial en su obra, pero no lograron ser críticos tan duros y certeros como sí lo fue en el caso de la obra de Fernando Casos. Incluso esta obra llegaría a ser censurada en su tiempo. Podemos decir así pues en conclusión de que pues la élite limeña tuvo que sufrir mucho para dejar sus costumbres y tradiciones coloniales. No se lograba adaptar al nuevo orden, al nuevo régimen. Eso hizo pues que la clase dominante vea al país como no como un estado, sino más bien como una propiedad hereditaria, que se sentían con derecho a heredar. Algo que se reflejaría más adelante, más detalladamente en el siglo XX con la República Aristocrática, hombres de traje elegante y apellido de prestigio. Pero antes debemos mencionar de que la sociedad limeña de esa época, que vivía pues en una realidad completamente alterada, recibió un duro golpe en 1881, un golpe de realidad que los marcaría para siempre. Pues era una sociedad que se creía un virreinal y se creía un importante. El poder y la decencia era para unos cuantos grupos políticos como civilistas o demócratas, que no eran más que meros clubes electoreros o clubes privados de señores, terratenientes y comerciantes o gente de poder. Esto de las influencias, esto de los juegos sucios, de los tratos bajo la mesa, también se vieron en la época de independencia, donde muchos personajes vieron a la carrera castrense como una manera de poder ascender socialmente. Y también pues personajes de clase alta, de clase pues terrateniente, lograron comprar títulos militares, como es el caso de José de la Riva Agüero Sánchez y Boquet, que fue primer presidente del Perú, pero que lo más curioso es que fue investido con el grado de Gran Mariscal del Perú, cuando José de la Riva Agüero no tenía ninguna pues formación militar alguna. Entonces aquí vemos algo muy interesante con respecto a la formación del Estado peruano. El cómo la élite limeña se resistía y se negaba a dar paso al nuevo orden republicano, negándose a renunciar a sus costumbres y a sus tradiciones coloniales,